Hola, ¿cómo estás? En este hermoso día quiero hablarte acerca de la inteligencia emocional y su contexto. Para poder tomar más sentido a lo que estamos diciendo y poder entendernos a nosotros mismos como seres vivos, como seres pensantes, como seres que tenemos pensamientos, sentimientos y voluntad. Es decir, no somos seres impersonales. Yo pertenezco a la escuela, a la Universidad Filadelfia de México. Estoy en la carrera de pedagogía, estoy cursando el 7º cuatrimestre y estamos en la materia de psicopedagogía que la imparte la maestra Marisela Castillo Hernández. Mi nombre es Neida Loami Domínguez Capetillo y como te comentaba anteriormente, vamos a estar viendo lo que es la inteligencia emocional, que básicamente es relacionar nuestros sentimientos con nuestro cerebro, con lo que pensamos, lo que sentimos tenga una conexión con lo que pensamos. Así que vamos a continuar con los principios básicos. Principios básicos del concepto de inteligencia. Existe una inteligencia con varios factores, no varias inteligencias. Es una sola inteligencia, pero con varios factores. Es decir, yo tengo un triángulo y ese triángulo tiene diversas caras. Es un solo triángulo, no son varios triángulos, es un solo triángulo con diferentes caras. Entonces, es una sola inteligencia la que el hombre posee, pero con diferentes o varios factores. La inteligencia es estable a lo largo de la vida, no se puede cambiar. Y lo que nosotros vamos mejorando son nuestras habilidades, pero la capacidad, la inteligencia, esa no cambia. La inteligencia se puede medir con pruebas objetivas, es decir, con test de inteligencias. La teoría de inteligencias múltiples que nos presenta Howard Gardner, nos dice que hay 8 tipos de inteligencias, es una inteligencia múltiple la que nosotros poseemos. Y se encuentra la inteligencia lingüística, es aquella capacidad para leer, para escribir, para redactar, para poder expresarnos. La inteligencia lógico-matemática es aquella que nos da la capacidad para manejar los números, para manejar la lógica, para manejar todo aquello que tiene que ver con las matemáticas. La inteligencia musical es aquella que nos permite percibir el ritmo, que nos permite acoplarnos al ritmo, que nos permite medir la métrica de la música, que incluso que podemos, aún la entonación, porque muchos de nosotros no somos muy entonados para cantar, pero esta inteligencia se encuentra ahí plasmada en mayores rangos en algunos que en otras personas. Aquella inteligencia visual de la cual nosotros podemos percibir lo que está ocurriendo. La inteligencia sinestésica es aquella inteligencia donde nosotros aprendemos corporalmente, físicamente, la capacidad para bailar, para moverme, para el deporte, las destrezas físicas. Es aquella persona que tiene un mayor rango de inteligencia sinestésica, es decir, corporal, física. La inteligencia interpersonal es aquella capacidad para poder relacionarnos, para poder socializar y en esa socialización poder resolver conflictos, poder ser empáticos, poder actuar favorablemente para el conjunto de personas con la cual estamos laborando, con la cual estamos conviviendo. La inteligencia intrapersonal, aquella inteligencia es la capacidad de saber
gestionar mis emociones, conocerme, autoconocerme y saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Medir, yo sé que tengo ciertas limitaciones y trabajar en ello. Por ejemplo, si yo sé que no soy bueno para hablar, es decir, que no tengo una buena inteligencia lingüística, yo conozco esa debilidad en mí, entonces voy a trabajar en ello, sin obsesionarme claramente, pero voy a tratar de mejorar en ese aspecto. La naturaleza naturalista, la inteligencia naturalista, es aquel conocimiento, lo que nos permite tener y disfrutar del conocimiento del medio ambiente, el respeto que tenemos hacia el medio ambiente, hacia los animales y el disfrute que tenemos para estar y convivir en medio de la naturaleza. No todos tenemos esa complacencia, ese contentamiento cuando nos encontramos en medio de la naturaleza, pero así es cuando nosotros podemos disfrutar y poder, quizá algunos tienen esa habilidad para los deportes extremos en medio de la naturaleza, y eso también es parte de la naturaleza de la inteligencia naturalista. Bien, estos son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Nosotros es importante que como docentes, futuros docentes, estemos conscientes de que no todos los niños con los cuales nosotros trabajamos poseen estas inteligencias, poseen un mayor rango en estas inteligencias. Por lo tanto, no hay que frustrarnos. No es lo mismo que nosotros pongamos a un pez fuera del agua junto a un reptil terrestre, ¿verdad? Porque sabemos que el pez se va a morir fuera del agua, pero si yo lo pongo a este pez dentro de su ambiente, entonces él va a fluir naturalmente y aquel animal terrestre se va a ahogar. Es importante que nosotros aprendamos a ver cuál es el medio en el cual nuestro alumno se desenvuelve mejor e introducirlo en ese medio. Si mi alumno aprende mejor con música y el otro aprende mejor con el deporte, pues entonces podemos incluir quizá ambas cualidades en nuestra enseñanza para que ellos puedan aprender mejor. La inteligencia interpersonal es una de las facetas de la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, resolver conflictos y análisis social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo relacionarnos con ellos de forma productiva. La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la capacidad de formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para interactuar de forma efectiva a lo largo de la vida. Es como ya les comentaba, es conocerse uno mismo y saber es la manera apropiada en la cual yo puedo interactuar con los demás, la manera más efectiva en la que yo tengo para interactuar con los demás. Si yo sé que soy una persona con una inteligencia desarrollada musicalmente, yo sé que esa va a ser mi forma primigenia, mi forma principal, mi forma primaria de comunicarme a través de la música, porque me conozco, porque sé que me gusta, por ejemplo, que tengo esa inteligencia lingüística para saber expresarme. Entonces, yo sé cuál va a ser mi manera más apropiada de acercarme a la persona. La inteligencia social, la inteligencia emocional, antes de continuar, se compone de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Ellas convergen la intrapersonal y la interpersonal y se forma la inteligencia emocional. Y también cae en el rubro de la inteligencia social. Esta última tiende a coincidir con las competencias sociales y por tanto comparte muchos elementos con la inteligencia social. La inteligencia social tiene elementos como la comunicación, la comprensión social, el juicio moral, la solución de problemas sociales, la actitud prosocial,
la empatía, las habilidades prosociales, la expresividad, el ser cálido y cuidadoso con los demás, la comprensión de las personas y los grupos. La pregunta aquí es, ¿qué tan inteligentes sociales somos? Sabemos que no todos tenemos esa capacidad de expresión, que no todos tenemos esa capacidad de comprensión social, esa empatía ante el sufrimiento de las personas, ante las situaciones que los demás presentan. También no todos tenemos la comprensión entre las personas y los grupos. No todos somos cálidos y cuidadosos con los demás. Eso es parte de que nosotros podamos conocernos unos a otros, podamos poder solucionar los conflictos a través de la inteligencia social. Hace unos días tuve una diferencia con una persona, con el miembro de mi equipo de trabajo. Cuando se propuse algo a mi jefe, un proyecto, y entonces ella lo desaprobó totalmente, dijo que eso no estaba bien, que no era una buena idea. Entonces, yo me di cuenta que yo no le había tomado en cuenta a ella, a esta persona, para este proyecto. Entonces, al ver su negatividad, yo, conociendo a esta persona, conociendo que es una persona activa, pero que también es un poco posesiva, me acerqué a ella para hacerla sentir parte del proyecto, para invitarla a participar en el proyecto. Y cuando yo la invité a participar en el proyecto, ella cambió su actitud, el proyecto le pareció positivamente aceptable, el proyecto le pareció muy bien. ¿Por qué? Porque yo la estaba haciendo parte del proyecto. Cuando nosotros hacemos parte a una persona, ella empieza a sentir ese sentido de pertenencia. Entonces acepta con facilidad las ideas que nosotros podemos comentar. Esa actitud prosocial, esa actitud de resolución de conflictos, esa actitud de conocer a las personas, de conocer a nuestros alumnos. Si yo sé que este niño es el más inquieto de mi salón, de mi grupo, entonces lo voy a poner a hacer algo dentro de la clase como responsable de algo para que él se sienta parte de, y así él pueda guardar el orden, guardar correctamente su posición dentro del salón. ¿Por qué? Porque es parte del equipo, porque ahora tiene una responsabilidad y ahora lo estoy haciendo, siente un sentido de pertenencia. Entonces, la inteligencia social es importante dentro de la docencia para que nosotros podamos ser prosociales, tener un sentido de comprensión social y expresividad. Al mismo tiempo podemos ser cálidos y sociales, amorosos con esas personas. La competencia social. De la inteligencia social se deriva también lo que es la competencia social y las habilidades sociales. La competencia social es un conjunto de habilidades que permiten la integración de pensamientos, sentimientos y comportamientos para lograr relaciones sociales satisfactorias y resultados valorados como positivos en un contexto social y cultural. Estas competencias sociales son muy bien remuneradas y buscadas dentro del contexto laboral. ¿Por qué? Porque un empleador o un jefe no quiere una persona que no sepa resolver conflictos, que no sepa cómo comportarse con sus compañeros. Por eso es importante que nosotros tengamos esas competencias dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestras actitudes, sepamos resolver los conflictos que atañen a nuestra organización. Los rasgos de la personalidad. Tenemos este concepto de ocean, océano en español, lo que nos
lo que implica que son los rasgos de personalidad. Iniciamos con la letra O, que es obertura a nuevas experiencias. Es una persona que tiene el deseo de abordar nuevas ideas, la curiosidad intelectual, valores no convencionales, apreciación del arte, sensibilidad hacia la belleza, conciencia emocional, espíritu de aventura, ideas inusuales, imaginación, creatividad, curiosidad por su entorno. Si usted a veces ve a una persona así media hippie, media, que tiene esa creatividad y ese deseo de conectarse con su entorno, es una persona que tiene una obertura a nuevas ideas y, por decirlo así, una apertura a nuevas ideas, es decir, que no se centra o se encajona en algo solamente, sino que tiene la capacidad para poder apreciar lo que hay allá afuera, ¿no? Hay quienes nacimos en una misma esfera y nunca salimos de ahí, pero hay quienes tienen esa mente abierta para poder experimentar nuevas situaciones en su vida. La conciencia es el esfuerzo por el rendimiento, la organización, la escrupulosidad, autodisciplina, sentimiento y cumplimiento del deber. Podríamos también llamarle en español responsabilidad. Es un rasgo de responsabilidad. Esta persona tiene un rasgo de personalidad en la conciencia, es decir, que es una persona organizada, responsable, escrupuloso, meticuloso, cumple con sus deberes. Es una persona que tiene un rasgo de personalidad de conciencia. La extraversión es la dimensión de sociabilidad, fluidez verbal, comunicación interpersonal, búsqueda de emociones positivas, energías, es decir, es extrovertido. Lo contrario a esto sería introvertido, que habla para sí mismo, que se comunica con sí mismo, pero le cuesta poder llevar afuera sus pensamientos, poder extrapolar lo que está pensando. Este es el rasgo de personalidad de la extraversión, que es ser una persona sociable, con fluidez verbal, con una comunicación interpersonal con los que le rodean. El siguiente rasgo de personalidad es la amabilidad. Es una dimensión interpersonal que contiene simpatía, compasión, cooperación y generosidad. Muchas veces en el ámbito laboral nosotros nos encontramos con personas muy capacitadas, muy capaces en lo que hacen, pero carecen de amabilidad, carecen de simpatía, carecen de compasión. Y esta es una de las habilidades, esta es parte de una competencia social. El que tú seas muy bueno en tu trabajo no quiere decir que no tengas que ser amable con el señor de la limpieza, con aquellos que están quizá sirviéndote, con los que están subordinados a ti. Entre más sea generoso el ambiente, entre más bondadoso sea tu ambiente, mejor y más satisfactoriamente van a cumplir con sus requerimientos esos empleados, porque tú los estás tratando de una manera cordial, de una manera generosa. Entonces, aquí vemos el rasgo de personalidad que quiere decir amabilidad. El último rasgo de personalidad es el neuropsiquismo. Este eje factorial tiene como extremos el neuroticismo y la estabilidad emocional. Se aproximan de polo a polo. Es decir, que es una persona neurótica, es una persona ansiosa, estresada, excesivamente meticulosa y exigente. Y estas personas caen en el límite, ¿verdad? Caen en el límite de las emociones y experimentan, por lo tanto, emociones negativas. Pero aquella persona que tiene una buena gestión de sus emociones sabe mantener esto al límite. Puede manejarse a sí mismo
puede tener una correcta emoción, un correcto manejo de sus emociones. Bien, como resumen, podemos decir que la inteligencia emocional es conocerse a uno mismo. Número 1, yo me conozco, sé cómo reacciono ante ciertas situaciones y porque me conozco a veces prefiero callar, ¿no? Porque sé que puedo decir algo que está fuera de lugar, entonces prefiero callar. Es un autoconocimiento. Entonces yo estoy gestionando mis emociones. Número 2, la gestión de las emociones, es decir, que yo sé controlar esas emociones, es decir, tengo dominio propio. Es una palabra que yo me domino a sí mismo, o sea, sé gestionar mis emociones. Por último, cuando yo tengo un dominio de mis emociones, sé tener empatía, entender cómo se sienten los demás. Quizá esta persona, como te comenté hace un rato, el ejemplo que te puse, yo sé que esa persona es posesiva, sé que esa persona es meticulosa, sé que cómo es esa persona y como la conozco, entonces voy a actuar en respuesta al conocimiento que tengo de esa persona. Y pues como sé que es muy activa, que sé que cómo es, entonces la voy a incluir para que ella pueda sentirse parte de y puedo ser yo empático con la situación. Y entonces estoy manejando conflictos, estoy manejando bien las relaciones, sé comunicar, sé escuchar, sé manejar la situación adversa que se está presentando dentro de mi equipo de trabajo. La misma situación se aplica a los docentes, se aplica a los alumnos. Cuando yo aprendo a conocer a mis alumnos, yo sé cuáles son las inteligencias múltiples que ellos poseen y la manera en cuales ellos desarrollan sus actitudes. Entonces yo les voy a poner actividades de enseñanza acorde a sus a inteligencias múltiples, a sus rasgos de personalidad. Bueno, eso ha sido todo. Es un placer para mí poder compartir esta plática acerca de la inteligencia emocional. Muchas gracias.